Sí, sí, perfecto, doctora. Bueno, entonces les comento. Esta es una clase de repaso de distintos temas, de acuerdo a lo que a ustedes les interese, y no van a tener otra clase de repaso. Esto es lo que me piden que se les comunique, que ya después de acá se pongan a estudiar para el parcial. Así que lo que vamos a hacer ahora es un ping-pong, si les parece, de aquellos temas que a ustedes les interesa, o que yo sé que les tiene que interesar, mejor dicho, y así de manera con preguntas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer, no sé, una de régimen patrimonial, otra de filiación, otra de matrimonio, así, y poder ver qué es lo que a ustedes les complejiza más. No sé por dónde van, si si ya estudiaron todo o por dónde van. Así que eso, coméntenmelo ustedes. A ver, hoy la clase es más de ustedes que mía. Hola, ¿están ahí los 5 que están? Sí, doctora, se le escucha perfecto. Bueno, pero son ustedes los Sí, protagonistas, son ustedes los que tienen que decirme al menos cuál es su interés, y yo desde ahí veo. ok. Porque es clase de repaso esta. Ya tuvieron clase una, ¿no? De repaso el viernes. Sí, tuvimos el día viernes con... No, el viernes no, me Con parece que el día jueves. El día jueves con la doctora Panelli. Panelli. Claro. ¿Y la mecánica cómo fue? Y ella más o menos estuvo terminando sus temas y después nos hizo hincapié sobre algunos puntos sobre los temas que ella dio. O sea, más o menos hicimos un repaso con los temas que ella dio. Así que usted por ahí sí, a mí en lo personal me gustaría que por ahí usted nos diga qué puntos por ahí son importantes los temas que usted nos estuvo dando, porque por ahí a veces en algunos momentos tuvimos algunos problemas de conexión. Se les va a tomar, lógicamente que no puedo decirles qué es lo que No, se les va a no, tomar. no, no, ya sé, pero Yo les había dicho, recuerdan cuando vimos el régimen patrimonial del matrimonio, les dije que ese es un tema clave, ¿no? Poder diferenciar lo que es el régimen primario del régimen que tiene la comunidad en cuanto a responsabilidad, que si quieren lo podemos repasar otra vez, porque ese es un tema clave, ¿no? Otro tema clave puede ser adopción, o puede ser filiación, también violencia, también el proceso de familia. Son temas que ustedes tienen que poder, la unión convivencial, la compensación que ahora acá se ve en el régimen patrimonial, sobre todo el régimen patrimonial, más allá de los distintos regímenes que hay, el régimen de comunidad y el régimen de separación, ¿no es cierto? Esos son los dos regímenes que nosotros hemos adquirido a partir de la reforma de la 26694, y eso es lo que ustedes tienen que saber, pero sobre todo qué definición es la que tiene el régimen de comunidad, o sea, qué es un régimen de comunidad, porque a partir de entender lo que es el régimen de comunidad, ustedes van a ubicar, ¿se acuerdan ese redondel que yo les decía, ese círculo que conforma la comunidad? Que es decir, bueno, si uno sabe cómo marcha ese círculo, cómo se mueve, va a entender perfectamente. Previo a eso, yo les quería preguntar a ustedes, bueno, ¿ustedes por dónde van? ¿Cuáles son los temas en general que les interesan saber? Yo voy a hablar de régimen de comunidad ahora, pero ustedes por dónde van? a mí ¿Cuáles son las cosas que más dificultad les causa? yo estoy con el tema del proceso de adopción, que por ahí ir ubicando
lo que es el procedimiento y lo que son procesos, eso por ahí me cuesta ir identificándolos a cada uno desde a partir desde el abrigo en adelante, por ahí ir identificando esas etapas, por ahí eso me está Es que costando un el poquito. abrigo, claro, pero eso lo digo independientemente del tema. El abrigo es una medida de protección especial que está establecida en Nación por la 26061, en provincia por la 13298. Y está dentro de lo que es el régimen de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, o sea, está dirigido hacia las infancias. Entonces es una medida de resguardo que lo que tiene en vinculación con el Poder Judicial es el control de legalidad. No confundan que el abrigo siempre termina en una adopción, porque no es así. Al contrario, debería ser lo contrario. El abrigo ustedes lo tienen que ubicar, una medida excepcional que se dicta en función del interés superior de niña o adolescente, pero no para separar de su origen. El primer supuesto es no separar del origen y hacer un trabajo de revinculación a ese origen, siempre que ese origen no implique una afectación a la vida de ese niño o niña, pero no lo vinculen. Sí es cierto que en la realidad muchos abrigos terminan en guardas preadoptivas o en una declaración de adoptabilidad. Lo que hace a las distintas etapas del proceso de adopción es la declaración de adoptabilidad, que puede provenir de un abrigo, ¿no? Esa es una deformación que desgraciadamente está sucediendo, pero que no es así. O sea, no ese es el espíritu de la ley, ni el procedimiento tampoco. Uno está bajo el sistema de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y los otros sí es el camino hacia una sentencia de adopción, en cualquiera de sus tres formas, ¿no? Desde las tres clases de la adopción, la simple, la plena, mejor dicho, la plena, la simple y la de integración. Sí. Pero son otros supuestos los que lo mueven, donde la vulnerabilidad, el abandono, el maltrato, forma una de las causales por las cuales se puede dictar una declaración de adoptabilidad, que a veces viene de un abrigo y otras no. ¿No? Otras, digamos, eso ténganlo en claro, porque son distintas fuentes, ¿no? Y el proceso, que, a ver, ¿dónde se identifica la declaración de adoptabilidad por la ley provincial, digamos, y en lo que estableció el Código Civil y Comercial de la Nación, fue regular una situación que antes se daba de hecho? Había una zona gris donde estos niños y niñas estaban en una situación no definida respecto de su estatus jurídico. Y entonces todo ese proceso de un antes y un después, o sea, lo que mal se llamaba la renuncia antes, ¿no? Antes de la reforma a la patria potestad. Un derecho irrenunciable donde se formalizaba un acta por el cual la progenitora o los progenitores se decía que renunciaban al ejercicio de la patria potestad. Pero esto no pasaba, porque en general eran por cuestiones de extrema situación de exposición de la propia familia, por las condiciones, por promiscuidad, por violencia, por pobreza en general. Siempre es la pobreza la que circunda estas situaciones y la que además es generadora de otras manifestaciones que después son tipificadas en distintos actos. Entonces, había una zona gris, una zona oscura, donde niños y niñas eran derivados a un hogar transitorio o a un hogar sin definición de su situación jurídica. Y esto por esta razón fue que se definió que tenía que requerirse un proceso previo que declarara la adoptabilidad de ese niño o niña. Y ahí comienza. Ese es el tránsito
a partir de esa declaración es el tránsito hacia un proceso que después eventualmente va a terminar en una sentencia adoptiva. Después de eso viene todo lo que es el proceso de la guarda, que involucra el conocimiento directo del juez o la jueza con la familia que ya es la pretensa, ¿no?, guardadora, que quiere obtener esa guarda con fines de adopción, y que entonces tendrá que demostrar sus condiciones de la integridad para poder responder a los derechos, a la satisfacción de los derechos de las infancias, y con todos los requisitos y las condiciones que la ley trae. Ese proceso de guarda preadoptiva es un proceso que tiene que estar mirado absolutamente por el Ministerio de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene que tener la voz, la opinión de la escucha, de acuerdo al principio de autonomía progresiva, que les comentaba yo en la clase anterior, creo que fue donde les comentaba cómo uno toma el consentimiento informado de un niño o una niña de acuerdo a su madurez, de acuerdo a su edad, donde se realizan los informes de acuerdo a los equipos interdisciplinarios que tienen los juzgados de familias o de las familias, y que es de muchísima importancia, porque ahí es donde se desmenuza absolutamente lo que es el derecho de ese niño o niña, para después terminar en una sentencia que determine la guarda preadoptiva, donde ya es muy difícil que se vuelva atrás, para posteriormente iniciar, está previsto en los 6 meses que establece la ley, el proceso de adopción en definitiva. Entonces, en realidad es una cuestión de estudiar la ley, no hay complicaciones en el procedimiento. El procedimiento, lo que es muy importante es esa declaración de adoptabilidad, donde fija el estatus jurídico de esa persona frente a la adopción. Pero el proceso adoptivo se compone del proceso de guarda preadoptiva y después el proceso de adopción, con todos los caracteres que la adopción tiene. No sé si algún otro compañero de los que están acá tienen algún... Sí. Entonces, las etapas del proceso de adopción sería la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, la guarda con fines de adopción y el juicio de adopción. Claro, ese es todo el íter. Pero no mencionen el abrigo como una causa adoptiva, como un inicio del proceso adoptivo, porque no está bien. El proceso de la medida de abrigo, primero que es administrativa, le cabe, quienes están legitimados para tomarla, es el sistema de protección y promoción de derechos de niños y adolescentes, o sea, lo que son los servicios zonales, los servicios locales, hoy son los servicios locales municipales los que van a dictar esas medidas, pero es sede administrativa. Por eso tiene un control de legalidad que tramita ante los juzgados de familia. Pero es otra cosa, que debido a la imposibilidad de que esa persona, niño o niño, pueda sostenerse dentro de su familia de origen, y las medidas de resguardo no estén de acuerdo a lo que es su superior interés, entonces es ahí cuando hay un salto desde el abrigo hacia una declaración de adoptabilidad por la vulnerabilidad que esa persona, niño o niña, trae. Pero no se olviden, ustedes estudien el 607 al 610, que es la declaración de adoptabilidad, y después el 611 al 614, que es la guarda con fines de adopción. Y por último, o sea, el propio código los va llevando, ¿no? Y por último termina en lo que es el proceso adoptivo. ¿Qué es lo que cambia ahí? Que ahí ya hay una definición, ya hubo una resolución mediante la cual el juez de sentencia declara la situación de adoptabilidad
hay que acudir al registro de pretensos adoptantes. Ese registro antes se circulaba por los distintos juzgados de las familias. Hoy hay que oficiar hacia el registro provincial que tiene la Corte, que a su vez se conecta con el nacional, ¿no? Hay un registro nacional de pretensos adoptantes, de los cuales no se puede obviar ese registro bajo pena de nulidad. Entonces, ahí es donde ya comienza a transitar ese proceso del que me preguntaba el compañero recién, que involucra el artículo 613, donde el juez o la jueza, ¿cuál es la primera obligación que tiene? Conocer a ese niño, niña o adolescente en su caso, y que, como dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes, que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo al principio de autonomía progresiva. Esa es digamos, la importancia que tiene la guarda preadoptiva al posterior a la declaración de adoptabilidad. Recuerden también que, como habíamos dicho, queda prohibida cualquier situación de hecho, o sea, las guardas de hechos están prohibidas por la ley para evitar el comercio en relación a los chicos. ¿Y del procedimiento de dónde lo van a estudiar ustedes? Ustedes estudian el Código Civil, en lo que es la norma de fondo, en este íter, en este caminito que hace la adopción, y van a la 14528, que es la que regula a la provincia de Buenos Aires, y entonces es la que le da el marco procesal a estas resoluciones, a estas normas de las que estábamos hablando respecto de la declaración de adoptabilidad en adelante, con las acordadas, las 3607 del 2012 que ustedes tienen respecto de lo que es el reglamento, ¿no? De cómo se lleva adelante, aparte con el registro de adoptantes, las obligaciones que tiene este registro para con el juzgado de familia, y incluso hay algunas situaciones, algunas audiencias que se han llevado adelante con la funcionaria que tiene a su cargo el registro de adoptantes, en situaciones que ameritan de mucha complejidad. Todos los plazos y los términos los tienen en el artículo 15 de la ley provincial de la 14.000, y las funciones del registro central de pretensos adoptantes que lo lleva adelante la Corte. Hay dos acordadas, la 3607 y la 3698. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte a través de ese registro? Ese registro está conectado con el registro nacional, tiene un trabajo infernal, hay una amiga íntima mía que es quien está a cargo, y aseguro que tiene un trabajo muy, muy grande, porque es desde generar capacitaciones hasta llevar adelante ese registro, y dentro de las obligaciones que se tienen, que están dispuestas en esa acordada de la Corte, es centralizar y registrar la información que todas las provincias otorgan, y los órganos jurisdiccionales que correspondan a aquellos chicos, a aquellos niñas o niños que estén ya en una situación de adoptabilidad. También tener el registro de las guardas con fines de adopción y de los procesos adoptivos. Todo eso en el marco de lo que es la ley para la provincia de Buenos Aires. Y después lo que tiene que hacer el registro es tramitar todos los pedidos de los informes que aquellas personas adoptadas tienen el derecho a su identidad, artículo 7 y 8 de la Convención de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Entonces tienen que responder a los informes vinculados al ejercicio de ese derecho a la identidad, de los datos que figuran en el registro. Bueno,
La inscripción la otra cosa que tienen que tener en cuenta es la inscripción en el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción. Esto es sumamente delicado, que seguimos hablando de las mismas acordadas del corte, ¿no? Antes se iba directamente digamos, en esto, los juzgados de las familias tienen una función administrativa, que no es jurisdiccional, y que es una delegación por resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que son los juzgados de las familias los que tienen que recibir a los pretensos adoptantes y, por supuesto, la competencia la va a fijar el domicilio donde estos tengan hacienda, y sin asistencia letrada alguna los van a atender, se les va a confeccionar el legajo, pueden tener también, deben de tener un informe interdisciplinario que está hecho por los médicos, la trabajadora social y las psicólogas o psicólogos que cada uno de los juzgados de familia tiene, de acuerdo al juzgado que esté de turno, ese va a ser el que atienda en el momento respectivo, y después de eso tiene que haber una denegación o una admisión de esa registración, ¿no? De decir, bueno, están aptos para figurar en la lista de pretensos adoptantes y eventualmente ser padres adoptivos. Después, en el proceso, no se olviden que están dentro de un proceso de las familias, por lo tanto, los principios procesales del derecho de las familias es transversal a cualquier situación, y entonces ahí tienen la preclusión cede, la apertura probatoria es muchísimo más flexible, la oficiosidad se marca, o sea que de oficio el juez o la jueza puede dictar medidas en relación a lo que se considere que hace al superior interés de esa persona por la cual se va se va a solicitar la guarda preadoptiva o en su caso la adopción posterior, y también el juez o la jueza tiene en ese momento, es vital las medidas que pueda tomar de resguardo para favorecer la vinculación de esos niños o niñas, por ahí también con su familia de origen, cuando existe esta noción de la socioafectividad y son varios hermanos y los hermanos están en distintos lugares o en distintos procesos. Entonces, en principio, las medidas que un juez o una jueza pueden tomar van a tener que ver con el derecho a la comunicación. ¿Por qué? Porque hay un artículo, que es el artículo 9 de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que los estados deben procurar todas las medidas necesarias para no separar a los niños de su familia de origen y para mantener, lógicamente, que no haya injerencia arbitraria por parte del Estado. Entonces, el primero es que, como estamos en un proceso de guarda preadoptiva, está destinado ya hubo una declaración de adoptabilidad, y este proceso está destinado para una vinculación, que es lo que el juzgado va a tener que adoptar, entre los pretensos guardadores, pretensos adoptantes, y esa persona niña o niña. Entonces eso hay que monitorearlo, hay que establecer un régimen de comunicación con encuentros graduales que estén monitoreados por el juzgado, con audiencias que sean de carácter interdisciplinaria. También se puede utilizar, en algunos lugares utilizan una cámara Gesell para no perturbar de manera profesional lo que es el encuentro, si eso sucediera en ámbitos del juzgado. Si puede ser que también se establezca por fuera del juzgado para que haya una comunicación más fluida entre estos niños, niñas y los pretensos guardadores.
Esto no se hace, y ténganlo muy en cuenta, estudien muy bien el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, porque en todo momento tienen que tener en cuenta la opinión y también la opinión de los descendientes de los eventuales o pretensos guardadores o guardadoras, que también tienen que ser oídos por los jueces o las juezas. Esto no se hace si no es de una manera interdisciplinaria. Esto se hace solamente de manera interdisciplinaria, es decir, con la compañía de psicólogos, psicólogas que los juzgados tienen en sus plantas, para poder acompañar a la familia y básicamente a ese niño o a esa niña en este proceso de vinculación y de eventual selección, además que se tiene que producir, ¿no? De que termine con una sentencia, con una guarda preadoptiva. Pero esto estamos hablando en la etapa anterior, en la etapa donde los juzgados, los jueces o jueces tienen que seleccionar a las parejas. Esto, ahí no hay, digo, para ser ordenado, ahí no hay vinculación, ¿no? Ahí estamos, son dos momentos distintos. El primer momento es el de selección, el segundo momento es el del régimen de comunicación. Lo que yo les decía son las facultades que tiene un juez o una jueza para monitorear y para dictar medidas en relación a todo el proceso de guarda preadoptiva. Y eso empieza con la inscripción en un registro para ser adoptantes. Y entonces ahí es donde se aplican las acordadas, con la exigencia que tienen las dos acordadas, y donde hay que demostrar las condiciones personales que tuvieran los pretensos guardadores, eventuales pretensos adoptantes, la idoneidad que manifestaran estos para cumplir con lo que es la satisfacción a los derechos de esa persona, entre lo que está la protección, el cuidado, la ropa, la educación básicamente, y el desarrollo de esa persona que está incluido con el artículo 27 de la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes, que refiere al derecho al desarrollo evolutivo que tenga un niño o una niña. Y la otra cuestión que hay que tener muy en cuenta por parte de los jueces o juezas es el derecho de ese niño, niña o adolescente a su identidad. Y ahí se fusionan lo que son todas las normas, las acordadas con la ley provincial, con el artículo 613 del Código Civil y Comercial de la Nación. Finalmente después se dicta la sentencia y en esta, previo a la sentencia, se toma la audiencia que está establecida en la ley, la 14.528, en el artículo 20, y ahí se dejan asentado todas las circunstancias fácticas, de hecho, de ese niño o niña, su condición, su estado de salud, también el juez o la jueza le va a tener que informar a los guardadores de la obligación de mantener un control de esa guarda con la intervención del equipo técnico del juzgado, y ese juzgado siempre va a ser el juzgado de la residencia habitual de esos niños, y además va a establecer las fechas de las audiencias que se tienen que tener con los guardadores o guardadoras y con los niños o niñas o adolescentes, y también con los descendientes, es decir, esa familia que se está conformando, que esté monitoreada, o más, el término correcto sería que tuvieran la inmediatez y conocimiento de los jueces y juezas de familia. Más allá de lo que establece la ley, por una
razón propia de lo que es el derecho de familia, los jueces y las juezas van a poder fijar audiencias cuando así lo consideren. O sea, cuando haya situaciones que amerite que hubiera una audiencia para ver cómo va la marcha de ese vínculo, que es nada más y nada menos que vincularse para ser hijo, hija, hije de una pareja. Después ya cuando está la sentencia de la guarda, ahí viene el proceso de adopción. ¿Y dónde lo encuentran ustedes el proceso de adopción? Y ahí tienen que ir al artículo 616 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces ahí comenzamos con el proceso que, como sabemos, el juez puede fijar de oficio el inicio del proceso una vez que está determinada la guarda. También lo puede hacer, que es como generalmente sucede, a pedido de parte, o que el organismo de niñez también tiene legitimación para solicitarlo. Y ahí me parece que hay alguna confusión con esto del abrigo. ¿Quién va a ser el competente dentro de ese proceso ya de adopción? Sí, el mismo que tramitó la guarda. También podría ser que si se hubiera habido un traslado de esa familia, de los pretensos adoptantes, lo sea el proceso adoptivo en el lugar donde esté el centro de vida de ese niño. O sea, el centro de vida es el que va a fijar la competencia. Pero en principio es el mismo juez que otorgó la guarda preadoptiva, es aquel que va a entender en la adopción, salvo que hubiera variado el centro de vida de este niño o niña y el centro de su familia. Esto está bajo el paraguas de la Convención. Ustedes tienen que ponerse una trilogía: la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 26061 y la ley provincial, que siempre me olvido el nombre, que es el número, que es 14.528, ¿no? Es la ley de la provincia. Entonces, en esa trilogía es que ustedes se tienen que ir metiendo los pedacitos para unir esto, pero no es nada complicado. Después, ya en el proceso, ¿quién es la parte? ¿Quién tiene la legitimación activa? Y por supuesto que la va a tener el niño, niña o adolescente del cual se trate ese proceso adoptivo. Lo van a tener también los pretensos adoptantes. Los niños y niñas lo van a tener por sí, de acuerdo a su madurez, y si no van a estar siempre con asistencia letrada, ¿no? El defensor del niño y la intervención de las asesorías de niños y adolescentes. O sea, el Ministerio Público y el organismo administrativo no abandonan su participación en el proceso de adopción. En la práctica tribunalicia y lo que es la historia de las adopciones, coloca a las asesoras, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a las defensoras de menores, que todavía mal se llama así, en Nación, a estos funcionarios a la intervención por el resguardo de los derechos en el proceso adoptivo de los niños y niñas que se encuentran en ese proceso. Las reglas de procedimiento son muy fáciles porque, como les dije ya, lo que predomina es el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 707 en cuanto a la apertura y al acceso a la justicia y cómo tienen que ser los procesos en el derecho de familia. Eso lo tienen en el artículo 12 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde refiere específicamente el modo en que se tiene que tomar en cuenta la opinión según la edad y el grado de madurez de esos niños, niñas, adolescentes. Y después lo que decíamos en la clase anterior, en la clase de la última clase que tuve con ustedes, es que a partir de una edad determinada, que son los 10 años,
el niño o la niña tienen que prestar consentimiento de su adopción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se visibiliza el hecho de ser parte del proceso. Ya no es más que es un objeto procesal en un sentido, sino que es parte de ese proceso. Y cómo se manifiesta el hecho de ser parte, que lo es en su superior interés, que es que la adopción cambió y es para darle una familia a un niño, una niña o un adolescente, es justamente que el derecho a su opinión es una regla de oro en el proceso, tanto en la guarda con fines de adopción como en el proceso adoptivo sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que se regula nada más? Porque en realidad como procedimiento es un procedimiento sencillo. Están los informes del equipo interdisciplinario, está la inmediatez que hay que cumplir, este principio también del derecho de la familia, del derecho procesal de familia, que se cumple con las audiencias. Esas audiencias tienen que ser más que privadas y más que reservadas, o sea, solo pueden intervenir las partes, por eso es que estas, primero que no son públicas y después que no tienen registración para afuera, es decir, no están en el sistema de los procedimientos, ya sea en la Augusta, para la provincia de Buenos Aires, en la MEB, no es público lo que sucede en estos procesos si no se es parte. Únicamente las partes pueden ver lo que es el procedimiento y por eso tienen una clave específica para poder ver los letrados y tienen que estar legitimados para eso, ¿no? En razón de eso también y de que figura nada más que nada menos que lo que es el origen y la identidad de una persona, es que el carácter que tienen estos procesos es de reservado, son siempre procesos reservados. Y después, si bien está la amplitud de la prueba, como les decía recién, en materia probatoria, ¿no? Hoy, con los equipos interdisciplinarios funcionando en los propios juzgados de familia, la prueba central son los informes del equipo interdisciplinario. Esa es la prueba central. También se acompaña, por supuesto, el documental, y también hay testigos, pero las pruebas hay dos cuestiones para mí, ¿no? que así lo hacen, que tienen que ver con los derechos en juego y con los estándares más altos que internacionales en materia de infancia, es el derecho a la opinión, la inmediatez, la cercanía de los jueces y jueces con la familia, y posteriormente los informes interdisciplinarios que van a dar cuenta de la calidad, de la posibilidad que van a tener esa pareja parental para el cuidado y crianza y satisfacción de los derechos de niñas y adolescentes. Por eso es que hay tanta audiencia como sea necesario, hasta que uno no tenga la convicción que este proceso está corriendo detrás del superior interés, ante la menor situación emergente, el juez o la jueza va a poder dictar una audiencia a los fines de poder ver de cerca. Todo esto que acabo de decir, ¿en qué termina? Termina en que ustedes tengan claro cuáles son los requisitos de la adopción. ¿Y cuáles son los requisitos de la adopción? De acuerdo a lo que hablamos. Primero que nada, la declaración de adoptabilidad, para que sin ella va a haber nulidad absoluta, ¿no? Eso es un artículo, el artículo 634, inciso G del Código. Después, otra causal de nulidad, si se violara, es la inscripción y aprobación del registro de adoptantes, tal como lo dijimos. Ahí están todos los pasitos. Después, que no puede obviarse el consentimiento del niño o niña cuando ya ha cumplido los 10 años.
Eso también es causal de nulidad absoluta si fuera peticionado, si fuera pedido por el propio adoptante o por, por su defensora, ¿no? Ahí tienen que ir al artículo 634 en todos los incisos, y ahí ven todos los requisitos, pero saben el fundamento. Después, la regla de oro, como les decía, que ahí sí hay una nulidad relativa porque puede ser salvada, puede ser confirmada, que es el derecho al niño a ser oído. Para mí, si falta la voz del niño o niña o adolescente en el proceso de adoptivo que los incluye y son protagonistas, es una causal de nulidad. Pero esa nulidad puede ser salvada, porque bueno, se fija una audiencia, salvo que esa nulidad quien la pidiera fuera el propio adoptado. Entonces ahí, bueno, habría que ver la declaración de la nulidad. De lo contrario, se puede confirmar eso con otras acciones procesales, como fijar otra audiencia. Y después todos los requisitos, ¿no? Que se tienen habitualmente para el inicio de un proceso. Pero lo que faculta la intervención judicial de acuerdo a las circunstancias de cada caso es el interés superior del niño. Sepan, porque siempre mencionan al interés superior y no saben qué es el superior interés. El superior interés no es solo el artículo 3 leído así, ¿no?, de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 3, para poder hablar de superior interés, uno tiene que atravesarlo, ¿no?, atravesar toda la Convención, desde el artículo 1, que define desde cuándo se es niño, desde el artículo 5, de lo que es el derecho a la familia ampliada, desde el artículo 7, que es el derecho a la identidad y la identidad, registral, que es la identidad estática, y el artículo 8, que habla de la identidad dinámica, o sea, este derecho a ser parte de una población, de un territorio, de un lugar, de una querencia, y a que eso sea respetado. En realidad, lo que hace la interculturalidad, ¿no? No es lo mismo un niño o niña que viva en la Puna que el que vive en la isla del Estado. No es lo mismo. Y eso hace la construcción de su identidad. Y ese es un derecho, a que se tenga en cuenta esta identidad es un derecho. Entonces, después están los demás derechos que tienen que ver con la opinión, artículo 12 de la Convención, el artículo 27 que habla del derecho al desarrollo de ese niño o niña, el artículo 23, 24, 25 que habla de la seguridad social y de lo que implica un niño que sea un niño con discapacidad o un niño que requiere por parte del Estado la atención sanitaria, o un niño que se encuentre internado, que es el artículo 24, que por otra parte tiene una observación general, que es la número 15, que está reglamentando estos derechos. Recién, por supuesto, cuando hablamos de adopción internacional, cuando se habla de los niños refugiados, cuando se habla de los niños y el trabajo, cuando se habla, estoy hablando de la Convención, ¿no? Recién cuando uno ha hecho el atravesamiento de todos los derechos convencionales y se construye una directriz que tiene que ver con el reconocimiento de esos derechos, recién ahí podemos hablar de lo que es el interés superior. El interés superior es una medida, es una directriz que de acuerdo a las circunstancias del caso, el juez o la jueza deberá de evaluar. Porque a veces mencionan el superior interés y en nombre también del superior interés se ha hecho barbaridades. En cambio, si uno atraviesa y dice, pero la Convención dice que el niño o la niña no puede ser separado arbitrariamente de su familia de origen. Entonces, sin embargo, está en una condición de adoptabilidad, pero tiene hermanos, y tiene hermanos donde también están en la misma situación que esa persona niña, entonces esta directriz le permite dictar una sentencia de acuerdo a su superior interés.
que es el derecho a mantener el vínculo con su familia de origen, por ejemplo, en la vinculación con todos los demás derechos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a veces se repite así para un examen y no se tiene como mucha idea de lo que es el superior interés. Entonces, un juez de familia va a tener que hacer el atravesamiento de la familia ampliada, de lo que implica, empezando por lo que implica ser niño o niño. Esto del respeto a la vinculación y al parentesco entre una familia y otra, esto cobra un carácter particular y especial en la adopción simple. ¿Por qué? Porque en principio la relación filial se establece exclusivamente entre adoptante y adoptado, no con la familia. Pero sin embargo, la familia que nuclea a esa relación va a tener un vínculo con esa persona adoptada. Entonces, en la adopción simple uno puede tener con uno o con varios parientes de la familia del adoptante, vínculo jurídico, y de hecho hay impedimentos, ¿recuerdan? Los impedimentos que también son transversales a la adopción. Y otra de las consecuencias que tiene también la adopción es que en materia de adopción simple es que no va a haber una modificación legal sucesoria. Ustedes saben que ni la familia de origen hereda los bienes recibidos a título gratuito del adoptante, ni al revés. Entonces, impedimentos matrimoniales sí se sostienen, no se modifica el régimen de sucesión, ni tampoco de la responsabilidad parental. ¿Qué pasa en la adopción por integración? Creo que en la última clase estuvimos conversando, más que conversando, estuvimos analizando en la clase que yo les comentaba de esa preciosa que tuve, que marcó también a uno queda marcado por la función, ¿no? De aquella nena que siendo muy chiquitita dijo, paren las rotativas, yo quiero pensarlo, quiero ver qué es esto de la adopción de integración, les dijo a los adultos sin mencionar los términos, que es, ¿y esto por qué pudo pasar? Porque se cumplió con la manda legal del derecho a ser oído. Entonces, en relación, pero también los progenitores de origen tienen el derecho a ser oídos, que ya son escuchados en la etapa previa, digamos, en la guarda con fines de adopción, pero, pero también en el proceso adoptivo. Hay muchos fallos, muchísimos fallos sumamente interesantes en materia de adopción, porque en materia de adopción no es pacífico, no hay una definición todavía de muchas complejidades que el proceso tiene, o sea que el fin es maravilloso, pero hay mucha complejidad en la adopción, y por eso los cambios legislativos en materia de adopción que intentan cada vez más lograr que esté focalizado hacia el interés superior de niños y niñas que no tienen la posibilidad de un hogar, con personas que estén dispuestos a otorgarle un hogar a los niños, y con eso también la reparación de quienes no pueden de manera biológica tener hijos. Entonces, estas reglas de la adopción de integración tienen que ver con la escucha que se debe hacer de los pretensos, del pretenso o la pretensa adoptante. Acá se quiebra la regla de que tiene que estar inscrito en el registro de adoptantes, porque no es necesario, es suficiente con que se conformen una familia ensamblada. No hay, a ver, otra cuestión que se quiebra es que en este caso sí hay guardadecho, porque si uno convive o está unido a matrimonio con una persona que tiene
un hijo y ese hijo después uno se convierte en el pretenso adoptante, lógicamente que hay una guarda de hecho. Entonces acá se quiebra el principio de que no, o sea, no existe la prohibición en materia de guarda de hecho. Tampoco se exige una declaración de adoptabilidad, porque ahí la que hace la declaración de adoptabilidad es la propia vida. O sea, la vida es la que marca que una familia ¿cómo puedo decir? Logre un proyecto de vida completo con una adopción de integración. Yo recuerdo haber tenido una familia muy conocida de Mar del Plata, donde ambos cónyuges adoptaron al hijo e hija del otro, ¿no? O sea, fueron adopciones cruzadas de integración. Y yo tenía una costumbre que fue castigada en algún momento, pero que estoy absolutamente tranquila de haberla hecho, que tomaba de un juez de Buenos Aires, un juez de familia, el doctor Cárdenas, que era que fuera como una especie de fiesta jurídica. Entonces la lectura de esa sentencia se hacía con las familias presentes, ¿no? Y en este caso era cruzado, eran las dos familias que se habían adoptado entre sí. Pero lo cierto es que no existe como requisito del proceso adoptivo de integración, no se exige la guarda con fines de adopción. Tampoco, a ver, acá no hay una exigencia más que el propio proyecto de vida respecto de si la familia de origen no puede proporcionar todas las necesidades afectivas y materiales. No ese es el motivo. Acá no hay vulnerabilidad en general, no hay vulnerabilidad. La de integración es la más linda de todas las adopciones, porque ahí hay una base que se constituye, como le decía, por el afecto y por la realidad de hecho, que entonces lo que hace la adopción es sellar lo que ya viene de la mano de esta familia. Entonces acá no es que haya un niño o una niña en una situación de vulnerabilidad, que no tenga familia o que tenga necesidades afectivas o materiales. Esas necesidades están plenamente cubiertas, pero van por más, sería, ¿no? Apuestan a más. Y eso lo tienen en el 594 del Código Civil. Por último, el efecto de la sentencia. Y el efecto de la sentencia, ¿cuál va a ser? El emplazamiento, el estatus y el estado de hijo, hija o hije, el efecto de la sentencia, de la inscripción de la sentencia de adopción, que es el momento más hermoso donde el adoptado o adoptada adquiere el estado de hijo o hija de los adoptantes. Acá hay que hacer diferenciación respecto de los efectos propios de la adopción plena, de la adopción simple o de integración, y de las facultades judiciales que tiene, que va a tener la propia jurisdicción, y que están rubricadas en todos estos artículos, estudiando el 621, ya ahí no hay ninguna duda de nada. Y después finalmente se inscribe esta sentencia, donde se coloca, se declara en el estado de hijo o hija a una persona en el registro de capacidad de las personas. La adopción tiene también como consecuencia un tiempo de revocación, que antes era irrevocable, ahora es revocable también, incluida la adopción plena, que era uno de los cuestionamientos que le hacíamos desde el derecho de la familia, a la irrevocabilidad que tenía históricamente la adopción. Hoy es revocable, también se puede convertir, ¿no? Y es pasible de nulidad.
una cuestión importante es la temporalidad que tiene la sentencia adoptiva. ¿Dónde se ubica esto? En el artículo 618 del Código Civil, que es que la sentencia por adopción va a tener siempre un efecto retroactivo al momento del otorgamiento de la guarda con fines de adopción. ¿La excepción cuál sería? ¿Cuál sería la excepción? La excepción sería cuando se trata del hijo del cónyuge o del conviviente, o cuando se trata de una adopción de integración. Les quiero decir que Mar del Plata fue pionera, entre muchas otras cosas, en el derecho de la familia, pero en reconocer la adopción del conviviente. Quien les habla, sus colegas, dictamos sentencias que en su momento eran contrarias al código, y hubo que declarar la inconstitucionalidad del artículo para hacer posible la adopción de integración en convivientes, porque de hecho no estaba reconocida la unión convivencial, como ustedes saben. Y entonces los efectos de cuando no hay una guarda preadoptiva, o sea que la sentencia no se puede retrotraer al día en que se dictó la guarda, sino es desde el momento en que se inició la demanda de adopción. Entonces son dos momentos diferentes. Si hablamos de adopción e integración, será el momento de inicio de la demanda. Y si hablamos de la adopción plena, es al momento en que se otorga la guarda con fines de adopción. En el artículo 623 del Código Civil, ahí aparece, bueno, yo tengo una historia también, es toda una cuestión con el prenombre del adoptado. Ustedes saben que el apellido es modificable, más no el nombre. El nombre tiene un carácter inmutable. Lo que sucedía son interpretaciones. Yo les voy a decir, no importa que estén, yo respeto que estén cerca del examen, pero me parece importante decirlo. El nombre es inmutable, y en ese sentido los niños, sobre todo los bebés, que habían estado bajo el cuidado de terceras personas, ya venían con un nombre dado. Y en general los pretensos adoptantes no siempre se respeta el nombre. O sea, la pretensión por ahí era modificar ese nombre, el prenombre, ¿no? Y eso me parece que está ligado directamente con el interés superior. Solo excepcionalmente y por razones fundadas, esta regla del prenombre, o de este uso del prenombre del cual la persona se siente identificada, solo, más que solo, excepcionalmente, el juez o la jueza lo podrá modificar. De lo contrario, es el principio es que el prenombre es inmutable. Después, en la conversión, que está en el 622, que es otro de los efectos de que puede tener la adopción, es decir, bueno, una adopción simple por la vida, se puede solicitar y convertir en una adopción plena. En ese caso, esa conversión en adopción plena se va a constituir desde la sentencia y para el futuro, no tiene efecto retroactivo. Otra cuestión es que la adopción solo se puede entregar por sentencia judicial y emplaza en el estado de hijo o hija de acuerdo a lo que el código establece. La sentencia judicial es un vehículo para emplazar judicialmente en el estado de hijo, y la adopción que declara constituye una de las fuentes filiatorias de los 3 tipos de filiación que están consignados en el 558 del Código Civil, que como sabemos es la biológica,
la adoptiva y las de las técnicas de reproducción humana asistida, y de este modo se genera parentesco en función de los restantes artículos que continúan con la adopción. Hay un artículo que es sumamente importante, que es el 596, que es el derecho a conocer el origen. Esto ha tenido, miren, las discusiones que ha tenido esto y los impedimentos que hubieron. Yo le comenté de aquel simposio de adopción en el que fui, de adopciones abiertas, de la experiencia como en la defensoría y posteriormente como jueza, que se tiene en relación al beneficio, a lo que significa este derecho a la verdad, ¿no? Hoy mencionamos mucho la verdad, sería bueno que tuviéramos un concepto más epistemológico respecto de lo que es el valor de la verdad en la construcción de la vida de una persona. En algún momento yo tuve un caso muy, muy difícil donde se había fraguado esto, y yo lo que les decía, no voy a contar toda la historia porque ustedes tienen que rendir un examen, pero lo que yo les decía a esta pareja era que pudieran decir la verdad, porque si decían la verdad yo acompañaba con toda mi responsabilidad funcional ese derecho a la verdad que tenía que ver con el conocimiento del origen. Habría que hacer solo una clase con ese caso, porque fue sumamente difícil, construido en base a la mentira. Y cuando la mentira se sella y prescribe, después es muy difícil abrir, y solo el derecho puede dar respuesta a esto. Lo cierto es que el 596 establece que el adoptado que tenga grado de edad y de madurez suficiente tiene derecho a conocer todos los datos relativos a su origen y puede acceder al expediente judicial y administrativo. En un principio, cuando recién se abrió, porque antes estaba prohibido, y quienes hemos transitado todas las etapas, vivimos la etapa de la prohibición, después, por suerte, la plenitud del conocimiento del origen, pero cuando tuvimos la responsabilidad de tener un lugar jurisdiccional, era difícil poder armar, no era, ¿cómo decir? No era sereno decir qué era lo que se ponía a la vista de la persona que quisiera buscar su origen. Si había que ponerle todo el expediente, con todas, a veces, situaciones sumamente difíciles e innecesarias de conocer, o los datos que constituían su origen. Lo cierto es que hoy hay una amplitud para de acuerdo a la madurez, el principio de autonomía progresiva que tenga la persona o en su condición de adulto, para acceder a los dos expedientes, el expediente judicial y el administrativo, y si esa persona se trata de una persona que está por debajo de la edad legal, cuente con el acompañamiento del equipo técnico del tribunal, o en su caso del organismo de protección, o incluso del registro de adoptantes, que yo sé perfectamente que sí lo hacen, y a su vez la familia adoptiva va a poder consultar a esos organismos para que los acompañen o las acompañen en el conocimiento de ese expediente judicial y administrativo, que debe tener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño, de la niña y de su familia de origen, que yo me acuerdo que cuando empecé a tomar la manifestación de entrega de las madres biológicas en la Defensoría, ponía, intuitivamente lo hice, ponía en un acta que se comprometían a que si hubiera alguna enfermedad transmisible en el circuito evolutivo de sus hijos, hijas, ellas se prestarían, a pesar de ese momento de
de entrega, que era el cumplimiento de una acordada de la Corte, a ser parte de eso. Se ha muerto gente por no tener, por efecto de la irrevocabilidad de la sentencia de adopción plena, por no poder conocer el origen y no tener cómo acudir frente a una enfermedad, bueno, de cualquiera de ellas, en que fueran transmisibles genéticamente o otras enfermedades. Entonces, los adoptantes hay un doble compromiso ahí. Los adoptantes tienen que asumir el compromiso de hacer conocer los orígenes a la adoptada o adoptado, y esa manifestación tiene que quedar en el expediente judicial, tiene que constar en el expediente judicial que se comprometen, que al momento, de acuerdo, cuando lo requiere la persona, cuando sea el momento, de acuerdo a su autonomía progresiva, se le harán conocer el orígenes a la persona. También el adolescente adoptado tiene una acción autónoma, ¿no? Porque justamente el principio de autonomía progresiva, ustedes saben que otorga hay casos y situaciones donde la persona está legitimada por sí, y con el defensor de niño o niña podrá, con asistencia letrada, iniciar la acción. Bueno, era para un momentito y vimos todo lo que era adopción, pero bueno, si hay una inquietud, mi duda ha sido aclarada, así que de mi parte no tengo más preguntas para hacer. No sé si alguno de mis compañeros... Bueno, no sé si a las compañeras que han estado calladas, igual les viene bien porque había algunas cosas que habían faltado en la clase, no sé si se las habrán dado o no en otra clase, pero no sé. Igual me parece que viene bien este repaso. ¿Quieren que hablemos 20 minutitos de régimen patrimonial? A ver, a los silenciados. Por mí está bien. Sí, yo estaría de acuerdo. No sé, mis compañeros. Bueno, entonces vamos a ver directamente cómo, para que recuerden cómo es el eje. No voy a decir toda la historia, para no perder tiempo, son 20 minutos nada más. Sino ya estamos en la comunidad, ¿no? Cuando uno no optó en las capitulaciones, no optó por el tipo de régimen que va a tener, saben que esta opción se puede realizar al año, ¿no? Para el régimen de separación. De lo contrario, si no hay opciones ninguna, subsidiariamente, supletoriamente, siempre va a ser el régimen de comunidad. Eso es lo primero que tienen que saber. Digamos que el protagonista sigue siendo el régimen de comunidad, que a mi juicio también es un régimen más solidarista, más completo. El otro es de mayor autonomía. Los dos tienen un gran valor, uno por la autonomía, pero digamos, para eso hay que tener dinero, y aquellos que quieren diferenciar el patrimonio que tienen por su trabajo, por su herencia, por lo producido, por las acciones, o por lo que fuera, tienen el derecho hoy de poder hacerlo, y que la autonomía de la voluntad se privilegia. De lo contrario, subsidiariamente siempre está el régimen de comunidad. ¿Y el régimen de comunidad sobre qué se basa? ¿Cuál es esa ruedita que va a hacer mover al régimen de comunidad? Primero que nada, la calificación de los bienes. Es decir, primero tenemos que saber con cuántas cucharas, cuántos tenedores nos vamos a arreglar viviendo juntos. Es decir, ¿qué trajiste vos? Vos trajiste cucharas, yo traje tenedores. Entonces, esas cucharas van a ser bien propio mío. Bueno, no es registral, pero ahora les voy a explicar bien. Y los tenedores serán bien propios de quien sea mi pareja conyugal. Sabemos que sin diferenciación ninguna por el matrimonio igualitario. O sea, lo que tenemos que saber es cómo se califican los bienes que integran la masa, que a posteriori, no durante
el matrimonio, que este es uno de los errores, se va a repartir. Entonces, primero tenemos que determinar cuál es la masa de los bienes propios, ¿qué llevo yo al matrimonio? ¿Qué es lo que yo llevo? ¿Eso automáticamente se convierte en ganancialidad y entonces en mitad y mitad? No. Salvo que uno haga las cosas mal. Si fuera plata, por ejemplo, ¿cómo se determina la plata que es fungible? Si uno no dice nada, se va a consumir en favor de la comunidad. Y ahí entramos con el tema del orden interno, digamos, no me reclame después porque eso se consumió. No, ¿a dónde está escrito? No estuvo en ningún lado. Quiere decir que tiene que haber en esos inventarios que si se hicieran, si la gente pensara que no siempre se va a llevar bien y que va a haber un día donde le quiere sacar hasta la última monedita que tiene, entonces uno tendría que tener o aconsejar a que se diferencien siempre los bienes, se trate de bienes registrables o no registrables. Sabemos que la comprobación de la calificación de los bienes, de acuerdo a la titularidad, a la posesión, de bienes muebles registrables y de los bienes inmuebles, es absolutamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto de calificar los bienes? Que después, una vez que uno contrajo matrimonio, hay una presunción mediante la cual todos los bienes pasan a ser gananciales, los bienes que se adquieran, si no se dejan asentado el origen de los bienes. O sea que ya hay que saber que el origen del bien es lo que va a determinar si se trata de un bien propio o un bien ganancial. Si ustedes entienden la mecánica de los bienes propios y los bienes gananciales, van a entender todo. Van a entender cómo se administra, cómo se liquida, cómo ser responsable. Pero para eso hay que saber bien cuándo un bien es propio y cuándo un bien es ganancial. Entonces, ¿qué es lo que me va a determinar también el régimen de comunidad? Digamos, estos 3 ejes enormes que tiene el régimen de comunidad. Primero, calificación de los bienes, saber con qué bienes hablo. Después, la gestión. Yo tengo que determinar quién es el que administra y quién es el que dispone. Porque el hecho de estar casados, de haber contraído matrimonio, no significa que los dos dispongan, que es otro error. O que los dos sean responsables del mismo bien. Otro error que ha habido de tiempos inmemoriales. Y muchos juicios sobre esto. No, entonces, calificación de los bienes, gestión de los bienes, ¿y qué es lo que queda? Si yo tengo bienes, tengo la administración, ¿qué me va a generar esa administración? Deudas, un pasivo, y también un activo, pero en el pasivo. ¿Cómo es este tema que tenemos que distinguir? Hay deudas que son entre los cónyuges, por esto de la separación, porque el régimen de comunidad tiene administración separada, por esto que vamos a hablar ahora enseguida, de acuerdo a que se trate de un bien propio de uno de los cónyuges o un ganancial de administración de uno de los cónyuges. Entonces, esa circulación de ese bien, si yo gestiono, va a determinar, por ejemplo, una deuda. ¿Esa deuda de quién es? ¿Esa deuda es de la comunidad o esa deuda es del cónyuge? Y esto es lo que tenemos que saber. Y en todo caso, ¿al tercero le importa esto? ¿O el tercero tiene otro circuito que es distinto? Entonces uno podría hablar de un doble orden. Hay un orden que tiene que ver con las deudas entre los cónyuges y hay un orden que tiene que ver con los terceros y las relaciones externas. ¿Se entiende? Hay algo que nos debemos nosotros, porque si yo tengo un bien propio y te pago a vos con una deuda de un bien ganancial, a mí me están debiendo, la comunidad me está debiendo, porque yo lo estoy pagando con plata mía. Yo tengo un campo y tengo soja. Y entonces a mí en esta cosecha me sobra la plata.
y yo pago todas las deudas que tiene mi cónyuge. A ver, si son deudas que responden a bienes propios de él o bienes que están bajo su administración, entonces a mí me están debiendo lo que yo puse. Después veremos en qué medida si se trata de ganancial y en qué medida si se trata de un bien propio. ¿Se entiende bien? Ahora, si se trata de una deuda respecto de un tercero, porque te compraste, no sé, un bien preciado, esa deuda es a título propio. Entonces, cada uno de los cónyuges responde por sus deudas, salvo las cargas, que son las que establecen esas relaciones internas. ¿Y cuáles son las cargas? Son las que están en el régimen primario, en la que ninguna persona que haya contraído matrimonio puede decir, no, a mí esto no me toca. O sea, la etapa primaria es la que es, ¿no? El régimen primario es la que es de orden público, la que es indelegable, ahí no prima la autonomía de la voluntad. Ahí ambos cónyuges se tienen que hacer cargo. Entonces tenemos que hay 3 ejes: calificación de bienes, la gestión de los bienes, quién administra y quién dispone, y el régimen de deudas. El régimen de deudas, ¿entre quiénes? Entre los cónyuges y terceros, y con las relaciones externas que contraigan. ¿Se entiende? O sea, a mí deudor, acreedor quiero decir, de una deuda de los cónyuges, ¿me importa que haya un orden interno entre ellos? Me importa 3 bledos. Yo quiero cobrar mi crédito. Entonces ahí es donde uno tiene que saber de qué manera es que se responde. Entonces hay un régimen de deuda entre los cónyuges, y hay un sistema de contribución a esas cargas que hacen a las relaciones internas. Es decir, se determina con qué bienes se van a enfrentar las deudas del matrimonio y cuáles de esas deudas me va a generar una recompensa. Que es lo que les decía, si yo pago una deuda de mi cónyuge con dinero propio, entonces a mí yo tengo una recompensa a la liquidación de esa comunidad porque me va a deber lo que yo pagué. A mí él me va a deber lo que yo pagué. Ahora, ¿cuáles son los tipos de comunidad que existen? La comunidad puede ser conjunta, puede ser separada o puede ser indistinta. Nosotros tenemos una comunidad que conforma una masa de bienes de administración separada. ¿Qué es lo que determina la administración y la titularidad? Bueno, ya lo dije. El título de adquisición. O sea, la titularidad es lo que va a determinar quién administra y quién dispone. Se ha querido como privilegiar de alguna manera la autonomía de la voluntad al mantener un doble. Estoy tratando de no repetir cosas que hagan que a ustedes en este momento de que ya tenemos tan poquitos minutos no les importen, pero lo que se ha querido privilegiar la autonomía de la voluntad, pero el mecanismo del movimiento de los bienes no varió tanto. O sea, si nosotros estamos en el régimen de separación, lo que haga uno con sus deudas no le importa al otro. Esto es así. ¿Qué es lo que van a tener que tener en cuenta? Tanto los de comunidad como los del régimen de separación. El régimen primario. El régimen primario es imperativo, es de orden público, por lo tanto, es inderogable y hay un deber de contribución. O sea, que el cónyuge no puede decir, no, esa es tu deuda. Yo contraté con un colegio, pero no puede decir, no, vos sos el titular de la deuda con ese colegio, yo no tengo nada que ver. No se puede decir eso, porque hay un régimen primario que obliga a la contribución al sostenimiento recíproco durante toda la convivencia. ¿De quiénes? ¿Únicamente entre cónyuges? No.
entre cónyuges, la descendencia, y si hubiera hijos afines también, y si hubiera personas con discapacidad que conviviesen también, personas que se encuentren en una situación. O sea que para los cónyuges el deber alimentario durante toda la convivencia tiene un punto de conexión absolutamente ligado con la reciprocidad que se deben ambos cónyuges en la contribución con el hogar. Esto ha sido cuestionado por alguna parte del feminismo en relación a que no debería ser distinto, pero lo cierto es que a igualdad de condiciones, igualdad de derechos, igualdad de obligaciones. Y esto tiene que ver con ese espíritu de que ambos cónyuges contribuyen al hogar de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy, si todavía para el que siga con el modelo anterior, de que las mujeres están adentro de la casa, que hoy ya no es así, el trabajo doméstico hoy tiene un valor en cuanto a aporte y en cuanto a responsabilidades también. Ahora, se incluyeron también como un valor justamente solidario los gastos del hogar. Constitucionalmente, en muchos países como Portugal, se protege la vivienda familiar y lo que se llama menaje, o sea, todo lo que está dentro. Y entonces, como contrapartida, están los gastos que el hogar genera para todo el desarrollo pleno de toda la familia. ¿Y qué es lo que nos pasa a los que tenemos familia, ¿no? Es decir, bueno, uno ahí que pone el mobiliario, la cobertura de salud, los gastos de salud, de la reparación de las cosas de la casa, o sea, la vivienda, la conservación de los bienes de uso común, los gastos que hagan al nivel de vida de cada familia. Ya no se tiene en cuenta lo que es un nivel medio, sino que es de acuerdo al nivel que cada familia tenga. Sobre todo los gastos de crianza y de educación de los hijos comunes, eso va a ser una obligación concurrente. Va a ser distinto si alguno se obligó a cómo el otro tenga que aportar, ¿no? Antes decía el artículo 5 y 6, ni el marido responde por las deudas de la mujer, ni la mujer responde por las deudas del marido. Era absolutamente binario. Y decía, se responden de manera subsidiaria, sería, ¿no? Le decía, el que no contrajo la deuda en el caso de conservación de los bienes, de salud y educación y sostenimiento del hogar, estaba el que pagaba la deuda y el otro con qué respondía la responsabilidad emergente de eso. Uno respondía con todo lo que tenía, con los bienes propios y los bienes gananciales, y el otro, el que no era parte de la deuda, respondía con los bienes propios, con el fruto de los bienes propios y los frutos de los bienes gananciales. Ahora han quitado eso y es solo con el fruto de los bienes gananciales. Es decir, con los bienes gananciales va a responder. Esa es una reforma muy importante. Pero en el régimen primario que ustedes tienen que estudiar, donde se comprenden todos estos gastos mobiliarios, los gastos de crianza y de educación, está muy vinculado con alimentos, con la obligación alimentaria que tienen los progenitores en la persona de sus hijos. Entonces sería bueno que cuando lo estudien lo unan con el 658 y 659 del Código en materia alimentaria, para que así matan dos pájaros de un tiro, porque, bueno, muy mal dicho este gozo, pero bueno, lo que quise decir es que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho a criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a la condición que mantengan. ¿Cuál es el límite de eso? ¿Hasta dónde tienen que hacerlo? Y tiene que comprender lo que es el contenido de la obligación alimentaria, ¿no? Es decir, hasta la satisfacción de las necesidades de los hijos en cuanto a manutención, a la educación, al esparcimiento, a la habitación, todo lo que se fija, todos los rubros que se fijan cuando uno fija una cuota alimentaria, ¿no? Que tiene que ver no solamente con comer, no, los alimentos no es comida, los alimentos es
en la condición de vida que se tiene. De eso se tratan los gastos del hogar, o sea, de eso no puede decir la pareja conyugal que es uno solo, de acuerdo a su mejor condición de fortuna, el que es responsable. Este es el régimen primario. Entonces, cuando referimos a la familia ensamblada, se tiene también responsabilidad alimentaria respecto de los hijos de su cónyuge, sin perjuicio de que se solicite la acción de repetición o de contribución al padre biológico que es el obligado primario al pago alimentario. Pero de todas maneras, el padre o madre afín no podrá decir que no tienen obligación ninguna dentro de este régimen primario. Después está, yo les dije, cómo se generan responsabilidades y cómo se administra y se dispone. Cada uno administra lo suyo, los bienes propios y los gananciales que se encuentran bajo su administración. ¿Cuándo un ganancial se encuentra bajo su administración? Cuando la titularidad está a nombre de uno solo de los cónyuges y dice casado en primeras nupcias con fulanita o fulanito de tal. Es ahí. En ese caso, el cónyuge, supóngase, yo compro un bien inmueble. Ese bien lo compro a mi nombre, pero dice de estado civil casada con fulanito de tal. Ese fulanito de tal es dueño también. Ese fulanito de tal, digamos, ese bien está bajo mi titularidad. En principio el otro no es disponente, porque está bajo mi exclusiva titularidad. Sí es verdad que se trata de un bien ganancial, que va a cobrar virtualidad ¿cuándo? ¿A qué momento? Al momento en que se liquide la comunidad, no antes. En el mientras tanto, la titular y la responsable soy yo. Yo voy a responder por las deudas, yo voy a disponer de ese bien, y entonces el otro, ¿qué pito toca en todo esto? El otro lo que hace es prestar asentimiento conyugal. ¿Qué quiere decir el asentimiento conyugal? Es una norma de protección a la vivienda familiar que hubo mucha discusión en el código anterior respecto de, sí, porque decía consentimiento, y si uno está hablando de consentimiento quiere decir que forma parte del acto. Esto quiere decir que se trata de un cónyuge que no forma parte del acto, pero que le otorga validez con el asentimiento. Y si no tuviera ese asentimiento, es decir, sí, vos sos el titular, vos podés disponer, vos podés vender, vos podés tener un acto de administración extraordinaria, como por ejemplo hipotecarlo, pero vos no podés hacer lo que quieras sin mí, sin mi asentimiento. Yo no soy parte de ese acto. A mí no me van a pedir ningún libre de deuda, yo no voy a responder por daños y perjuicios, yo no soy parte de ese acto, pero sí le otorgo validez. ¿Con qué le otorgo validez? Asintiendo o negándola. ¿Qué pasa si se niega el acto? Si se negara a prestar el asentimiento, podría pedir autorización judicial, podría pedir la venia supletoria. Y que con razón fundada, no es común esto, ¿no? Con razón fundada, un juez o una jueza otorgara esa venia supletoria por falta de asentimiento. Y si de todas maneras hiciera la operación, porque podría ser que la titularidad la tengo yo pudiera vender ese bien. ¿Cuál sería el efecto que tendría la venta de ese bien? Había una teoría de oponibilidad o de nulidad. La reforma ha estado absolutamente dándole una respuesta a esa cuestión de la oponibilidad, que tenía tiempos distintos, tiempo de prescripción distintos, estableciendo que aquel que viole el asentimiento conyugal, la parte puede demandar la nulidad del acto. Si sabemos que el efecto propio de la nulidad es la restitución.
Entonces, tienen el planteo de nulidad con la restitución de la cosa. Pero en principio, el concepto que ustedes tienen que tener es que la titularidad le otorga la administración y la disposición de ese bien, solo que en actos que están establecidos tendrá que requerir el asentimiento conyugal. Y después, la otra cosa muy importante que está dentro del régimen primario es que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio. Esto es importante, inejecutabilidad de las deudas, que no hay que confundirla con nada, es una nueva forma de protección a la vivienda familiar, y en principio es que la vivienda es inejecutable, salvo que ambos cónyuges hubieran pergeniado, ¿no? Una situación que no fuera, digamos, que hubiera sido celebrado con intención la deuda por parte de ambos cónyuges, y en ese caso o tuviera el asentimiento, y entonces en ese caso respondería. Bueno, son las 8 de la noche, cortamos acá. Yo espero que les haya servido este repasito así de 2 temas, y que tengan toda la suerte del mundo. A estudiar estos días y que les vaya muy bien. Doctora, muchas gracias. Gracias. No, Buena semana. no, por favor. Muchísimas gracias. Igualmente. Que la pasen bien.